días, hermanos, el Señor les bendiga. Esta semana yo misma estoy contenta porque empezamos una serie que se llama Dios de Milagros. Y saben que hemos dejado de ver a ese Dios de milagros. Y si vemos en toda la palabra, encontramos milagros una y otra vez que el Señor hacía. Y vamos a ver que el mismo Dios que hace milagros, que hizo milagros en el pasado, es el mismo Dios que hace milagros todavía, va a hacer milagros en nuestra vida. Quiero invitarlos a que vayamos a Éxodo 14. Y el mensaje de hoy se llama El Dios que hace un camino. Vamos a leer todo el 14 porque es importante que entendamos este milagro que sé que todos lo hemos conocido, todos lo hemos leído, pero a veces dejamos de asombrarnos de las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Belzefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrado están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Belzefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Cómo nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar,
para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho, que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¡Qué maravilloso! Este milagro que hizo el Señor, esta salvación que le dio. Pero para poder entender un poco lo que está pasando, lo que leímos en Éxodo 14, tenemos que retroceder un poco y ver el contexto, porque este milagro no ocurrió porque sí, no ocurrió en el vacío. Ocurre dentro de una historia que ya Dios venía desarrollando de antemano. Esto no solamente pasó aquí, sino ya tenía un trasfondo. Recordemos que Israel había estado en Egipto, 400 años estuvieron ellos cautivos, pero ellos no llegaron a Egipto como esclavos. Ellos llegaron como familia en los días de José. ¿Recuerdan que José fue vendido por sus hermanos? Ellos van, después José salva a Egipto cuando fue la hambruna, y entonces el faraón, agradecido con José, le dice: traiga a su familia. Él permite que venga toda la familia de José. Entonces ellos vinieron a esta tierra, vienen como buscando, pasan de buscar un refugio, de ser una tierra de refugio, a ser una tierra de esclavitud. Entonces, durante siglos, el pueblo, porque después de que está ese faraón que hace este favor con ellos, se levanta otro faraón. Este faraón no conoció la historia de lo que hizo José, no sabe por qué el pueblo llegó, pero entonces él viene y oprime a Israel, lo pone en trabajo forzoso y lo pone bajo un sistema que los deshumanizaba, hasta que la Biblia dice que el pueblo empezó a clamar a Dios. ¿Y qué pasó? Dice que ese clamor subió a los oídos de Dios, y entonces Dios viene y presta atención a lo que está sucediendo. Y esto es una verdad teológica muy grande, porque esto nos deja ver que cuando nosotros clamamos, ¿quién nos escucha? Dios es el que nos escucha, amén. Entonces Dios levanta a Moisés como un instrumento, pero la liberación no fue de inmediato ni sencilla, sino vemos que empieza a pasar un proceso para el pueblo ser liberado. Aunque Dios puede liberarnos de la noche a la mañana, Dios nos pasa por un proceso antes de nosotros ser liberados. Lo mismo que con el pueblo de Israel. Dios, si ustedes recuerdan, envía plagas sobre Egipto, no solo para forzar la salida de Israel, sino para demostrarle a los egipcios que él era superior en todos los aspectos. Cada plaga que él envía era un golpe directo contra el sistema espiritual, político y religioso de Egipto, hasta que finalmente ocurre la Pascua, donde la sangre del cordero es puesta a los alrededores de las casas, y entonces el faraón, después de todo esto, después de las plagas, después de todo lo que pasa, deja ir a Israel, deja ir al pueblo. Pero es aquí donde el contexto se vuelve más interesante, porque Dios no los llevó por el camino más corto. Si vemos usted lo que leímos, Dios los lleva exactamente cuando les dice, vayan y acampen, y les dice en qué lugar ellos tienen que acampar. Él los lleva frente al mar. Entonces recordamos que cuando decimos es que el pueblo de Israel marchó por 40 días, no, cuando ellos van al mar fue porque Dios les indicó hacia dónde tenían que ir y los ubicó frente al mar. Humanamente había una ruta más rápida, más lógica, más fácil, pero Dios decide llevarlos por el desierto directo al Mar Rojo. ¿Por qué? Porque Dios mismo dice que si enfrentaban guerra muy pronto, si ellos hubieran seguido por el otro camino y ellos hubieran tenido que enfrentar a los egipcios antes, ¿qué había pasado? Ellos habían regresado, ellos no habían podido, entonces los deja que caminen, va y los ubica delante del mar. Y entonces Dios no solo estaba sacando a Israel de Egipto, estaba protegiendo el proceso por el cual Dios iba a llevar al pueblo.
porque Dios quería que ellos estuvieran frente al mar para mostrar su gloria. Entonces ellos los lleva por ese camino. Y ustedes sabían que Dios siempre, nunca nos va a llevar por el camino más rápido. ¿Cierto? Él no nos va a llevar por el camino más rápido. Él nos va a llevar por un camino donde forme nuestra fe. Y es ahí donde nosotros desfallecemos. Decimos, pero si Dios es real, pero si Dios es grande, pero si Dios es poderoso, ¿por qué tengo que atravesar todo lo que estoy atravesando? Porque Dios está formándonos en la fe. Dios está cada día interesado en nosotros. Él no está interesado en que veamos milagros. Él está interesado en el proceso que nosotros tenemos que seguir para liberarnos. Entonces Dios los guía, dice después la palabra que Dios guía al pueblo con una columna de día y con una columna de fuego de noche. Lo que significa que la presencia de Dios era constante con el pueblo de Israel. Constante, visible y real. Pero aún así, vemos que ellos llegan finalmente donde nos empezamos en el capítulo 14 y Dios le dice que acampen frente al mar. ¿Sabían ustedes que no es una casualidad? Era un plan estratégico que Dios tenía. Porque Dios mismo declara que Él va a endurecer el corazón de Faraón otra vez para que persiga al pueblo de Israel. Aún la persecución era parte del plan de Dios. Y sabían ustedes que esto es una verdad teológica muy fuerte, porque significa que incluso cuando nosotros somos perseguidos, aún en la persecución, está dentro del plan soberano de Dios. Todo lo que nosotros pasamos es parte del plan de Dios. Pero nosotros somos los que desfallecemos y pensamos y empezamos en las dudas. ¿No está Dios ahí? ¿Dios me abandonó? ¿Dios no se acuerda de mí? ¿Dios no escucha mi clamor? Y ya vimos antes que dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Entonces, ¿Dios escucha o no escucha nuestro clamor? Claro que escucha nuestro clamor. Cuando nosotros venimos a este libro de Éxodo, en este capítulo, no estamos simplemente viendo un hecho histórico, una historia maravillosa que pasó, o un milagro, porque todo eso es maravilloso, que el pueblo llegó, que se abrió el Mar Rojo. Esto parece como un cuento de que uno dice, ¡guau! Como esas caricaturas que a la gente le gusta ver, esas caricaturas o ese libro de Harry Potter o de las caricaturas de Narnia. Esto no fue solamente un hecho histórico. Vemos que estamos entrando en una revelación progresiva del carácter de Dios en medio de la historia redentora. Porque el Dios que se reveló en el Mar Rojo no es solamente un Dios que estaba improvisando una solución, era un Dios que estaba ejecutando un plan eterno. Entonces Israel no llega al mar, ellos no llegaron frente al mar por accidente, llegaron ahí porque Dios mismo los guió hasta ahí. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender hoy. Porque hay momentos donde Dios, en su infinita sabiduría, nos va a conducir a lugares humanamente donde no tenemos salida. Dios nos puede conducir a esos lugares donde no nos va a destruir, sino que simplemente nos lleva a esos lugares para revelarnos quién es Él. O sea, todo lo que nosotros vivamos pueda ser difícil, pueda ser crítico, pueda ser espantoso. Dios nos va a atravesar por esos lugares para revelarnos quién es Él y para que la gloria de Dios sea evidente. Porque nosotros estamos en esta tierra no por un accidente, estamos aquí con un propósito eterno, con un propósito de Dios. Desafortunadamente, si Dios no nos llevara por esos caminos, ¿creen ustedes que nosotros podíamos encontrar a Dios en nuestra comodidad? Todo sería tan fácil que para qué buscamos a Dios. Esta semana tuve la oportunidad de conocer un joven de 23 años. Y es un joven que ama a Dios. Es un joven que tiene una fe fuerte. Y yo decía, Dios, todavía hay gente joven que ama a Dios con todo su corazón. Y ese muchacho trabaja, va a su college. Y cuando el papá le dice, bueno, esta semana... le dice el jueves, ¿por qué no vamos con Oscar y su mamá? Los llevamos en bote y que tengan un día muy bonito. Y el muchacho dijo, no, el miércoles no, porque ese es el día que yo voy a la iglesia. A él no le encantó ni el bote, ni le encantó el paseo, sino él dijo, no, porque ese es el día que yo me encuentro con Dios. Y entonces cuando le empecé, yo le dije, ay, qué bueno, usted conoce a Dios, esto me tocó el corazón, tuve una charla con él.
y de pronto el muchacho me dice que una de sus situaciones más difíciles es que su papá no conoce de Dios. Su papá no quiere aceptar a Dios. Su papá no quiere ver a Dios. Y entonces le pregunto al muchacho, le digo al muchacho, es que su papá tiene mucho dinero. Y dice, sí, mi papá tiene mucho dinero. Y le digo, ahí está el problema. Cuando las personas, cuando hay mucho dinero, el dinero en sí no está mal. Es cuando nosotros ponemos otras cosas delante de nuestro Dios. Entonces veo que todavía cuando Dios nos lleva por caminos difíciles es porque Dios quiere revelarse. Y desafortunadamente no lo conoceríamos si nosotros viviéramos cómodos. Entonces aquí vemos también que el texto dice que ellos acamparon frente al mar y detrás de ellos venía Faraón con todo su ejército. Entonces quiere decir que ellos estaban encerrados, estaban rodeados y desde la perspectiva humana esto es una crisis total, pero desde la perspectiva divina es un escenario perfecto porque Dios no necesita condiciones favorables para manifestar su poder. Dios crea contextos donde su gloria va a ser evidente, donde la gloria de Dios se puede ver. Y lo interesante es que el pueblo, ¿qué pasa cuando ellos van camino hacia el mar? Ellos llegan frente al mar, ellos ven que el ejército viene detrás de ellos. ¿Cómo reacciona el pueblo? Dice que ellos entraron en pánico, ellos tenían temor. Pero dice la escritura que en medio del miedo que ellos tuvieron, ellos empezaron a murmurar contra Moisés y ellos decían, ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué nosotros salimos? Pero si nosotros analizamos bien, no era solamente simplemente miedo a morir, era una evidencia de que aunque habían salido de Egipto físicamente, todavía no habían salido de su mentalidad de ser esclavos. Dios los había sacado, pero ellos todavía tenían esa mentalidad de que querían seguir siendo esclavos. Y aquí hay otra verdad importante, porque la redención de Dios obra en un momento, necesita ser procesada en el tiempo. Dios ya los había liberado, pero ahora los estaba formando, porque Dios no solo quiere sacarte de algo, Dios quiere transformarnos en alguien. Y en medio de ese temor, Moisés declara una de las afirmaciones más grandes de ese texto, donde les dice, no temáis, estad firmes y ver que la salvación viene de Jehová. La palabra salvación aquí no es superficial, es la intervención poderosa de Dios en la historia para rescatar a su pueblo y glorificarse a sí mismo. Es decir, lo que está a punto de ocurrir no es solamente que ellos van a sobrevivir, es que ellos van a conocer a Dios. No era solamente que los iba a salvar, era que ellos iban a conocer una parte del carácter de Dios. Y luego añade, dice más adelante, dice, Jehová peleará por vosotros. Y esto es importante porque establece que la salvación no es obra del hombre, sino de quién es la salvación. La salvación es de Dios. Entonces, y tenemos que entender que Israel en ese momento ellos no tenían formación militar, ellos no tenían escapatoria, no tenían capacidad de defenderse, no tenían armas, y precisamente es donde Dios quería actuar, que ellos se dieran cuenta que por la capacidad de ellos no iban a ser salvos, ellos iban a ser salvos porque Dios era quien los iba a salvar. Porque mientras los hombres confiamos en nuestros recursos, no vemos la necesidad y la dependencia que necesitamos de Dios. Pero cuando se acaban los recursos humanos, cuando todo se agota, entonces es cuando Dios viene y se revela la vida de nosotros. ¿De cuántas cosas nosotros tenemos que desprendernos para nosotros ver que la salvación viene del Señor? No viene de nuestros trabajos, no viene de nuestras posesiones, no viene de la juventud, no viene de la belleza, no viene de lo que poseemos, no viene de estudios, no viene de títulos. ¿De dónde viene nuestra salvación? De Dios, de ahí es donde viene la salvación, como hablábamos esta mañana. ¿Por qué nosotros pudimos abrir los ojos? No por nosotros, porque Dios en su misericordia decidió quitar el velo que había delante de nosotros. Sin embargo, aquí en Éxodo 14 no nos deja ver una pasividad, porque inmediatamente Dios le dice a Moisés, ¿por qué clama a mí? ¿Qué le dice? Dígale al pueblo que marchen. ¿Por qué sigue clamando? Sean obedientes. Y aquí vemos la tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, porque Dios es el que hace los milagros, pero el pueblo tiene que responder ¿cómo? En obediencia.
Nosotros debemos ser obedientes. No caminamos porque vemos el camino, caminamos porque Dios habló. La fe que vemos en la palabra, en la Biblia, no es una emoción, es una respuesta a lo que Dios ya dijo. Porque entonces no sería fe. Si Dios nos dice que marchemos, ¿qué tenemos que hacer? Marchar. Si Dios dice que caminemos, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. Si Dios dice que oremos, oremos. Si Dios dice que vayamos a la palabra, vayamos a la palabra. Si Dios dice que evangelicemos, evangelicemos. Si Dios dice que hagamos algo, hagámoslo. Igual que estamos haciendo aquí en la iglesia, puede ser que no vemos nada, pero aún como cantábamos, Dios está obrando, Dios está poniendo fundamento, Dios está levantando un liderazgo, porque antes de mandarnos un pueblo, tiene que levantar un liderazgo. Y no es casualidad que en el tiempo que la iglesia se pueda levantar, está formando aún en este momento a cada uno de nosotros, está formando a Giselle y a Joao, está formando a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a mandar un pueblo después, bueno, entonces venga, estudiamos. No, nos está preparando para enviar lo que Él va a enviar, para que tengamos la capacidad para dirigir a un pueblo que ama a Dios, que ustedes saben cómo es el pueblo de Dios, es un pueblo rebelde, batallamos con emociones, peleamos, tenemos circunstancias, pero Dios tiene que levantar un liderazgo para que nosotros podamos guiar un pueblo en medio de todo lo que el mundo está viviendo, en medio del caos total. Entonces Dios es el que hace los milagros, pero nosotros debemos responder en obediencia. Esto significa que el obrar de Dios no es simplemente instantáneo. Desde nuestra perspectiva, Dios está obrando incluso cuando nosotros no veamos resultados inmediatos. No vemos nada, pero Dios está obrando. Dios se está moviendo. Y dice también la escritura aquí en el pasaje que el viento soplaba, y esto representa que Dios estaba en medio del proceso, aún en el viento. Y dice, y de repente lo imposible sucede. Las aguas se dividen, se levantan como muros y el pueblo pasó en seco. Y veamos esto que es importante. El pueblo pasó en seco. No pasaron en lodo, no pasaron en inestabilidad, no pasaron nadando, ellos ni siquiera se mojaron los pies. Ellos pasaron en secos, pasaron firmes, porque cuando Dios abre un camino, no es un camino precario, es un camino seguro. Y lo más impactante es que aquello que representaba caos y muerte se convirtió en un instrumento de salvación. Bueno, pero el acto no termina ahí, porque cuando Egipto intenta hacer lo mismo, el mar se cierra. Y aquí vemos otro principio fundamental, que el mismo acto de Dios que produce resultados distintos de acuerdo a la relación de las personas. Porque para Israel el mar abierto fue salvación, pero para Egipto cuando el mar se cerró fue juicio. Entonces el mismo milagro que vieron para todos no es igual. Para los que están aferrados a Dios ven victoria, pero para los que no, ¿qué pueden ver? Destrucción. Dios no cambia, lo que cambia es la posición del hombre frente a Dios. Y en este acto Dios no solo liberó a Israel, sino que cierra definitivamente el capítulo de Egipto, porque la verdadera redención no deja puertas abiertas al pasado. Dios no solamente los sacó, Dios cortó lo que los perseguía, y entonces el texto dice que el pueblo temió a Dios, pero el pueblo creyó. Y entonces vemos también en el propósito de Dios, que no era solamente cruzar, no era solamente escapar, era conocerlo a Él. Porque cada obra poderosa de Dios tiene como finalidad revelarnos quién es Dios, para que su pueblo confíe en Él. Entonces el proceso por el que nosotros estamos pasando, cada uno de nosotros, no es solamente un proceso individual. El propósito es que nosotros conozcamos quién es Dios en nuestra vida. Y ese principio sigue vigente hoy, porque aunque tú no estás frente al mar rojo, literalmente, sí nosotros, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones donde no vemos salida, momentos donde parece todo estar cerrado, momentos donde la lógica humana no alcanza, momentos donde las fuerzas del hombre no son suficientes, y es ahí donde el texto nos deja ver esta historia. Y se convierte en una palabra viva, porque el mismo Dios que abrió el mar es el mismo Dios que puede liberarnos hoy. El mismo Dios soberano que hizo ese milagro con el pueblo de Israel
es el mismo Dios que puede hacer cada milagro en nuestras circunstancias. Ustedes sabían que Dios no ha perdido poder. Él no ha cambiado, su naturaleza no ha cambiado. Dios no ha dejado de ser diferente porque sucedió esto a miles de años. Dios es el mismo, eso dice la palabra. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no se ha limitado en su capacidad. Sigue siendo Dios, sigue haciendo caminos donde el hombre no lo ve. Así que cuando estamos frente a lo imposible, no interpretemos a Dios como que nos abandonó. Interpretemos donde es el lugar donde Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos mantenernos firmes, debemos caminar en obediencia, debemos confiar en Dios aunque no veamos, porque el camino no tiene que existir primero. Dios crea el camino para que nosotros avancemos. Puede ser exactamente a veces en los lugares que estamos, en los lugares exactos donde Dios quiere que nosotros estemos para formarnos. Pero ¿cómo podemos aplicar este Éxodo 14 a nuestra vida hoy? Primero, cuando Dios nos lleva por caminos que nosotros no entendemos. Hay momentos en la vida donde nosotros nos sentimos que estamos dando vueltas, que no avanzamos en nuestra vida espiritual como nosotros quisiéramos. Vemos a veces que hay rutas difíciles, pero Dios tiene un camino para nosotros. No midamos la dirección de Dios por la rapidez con que Dios nos lleva, porque Dios no nos va a llevar rápido. Dios se va a tomar su tiempo, porque Dios está tratando y formando nuestro carácter y nos está formando a nosotros como sus hijos. Dios tiene el camino correcto. Nosotros lo que tenemos que medirlo es por el propósito de Dios, no por la rapidez que nosotros llevemos. Tal vez nosotros estamos hoy donde tal vez no quisiéramos estar, pero estamos donde nosotros necesitamos crecer. A veces decimos, ¿por qué estoy sentado aquí todavía? Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. No todo retraso es una pérdida. Muchas veces es formación. Y quiero preguntarles hoy, ¿qué está formando Dios en ti en esta etapa que tal vez tú no entiendes? Tal vez tú estás en situaciones donde tú no puedes entender por qué estás ahí, por qué estás en ese lugar, por qué estás trabajando en ese sitio, por qué tal vez no tienes trabajo. Pero pensemos, ¿qué Dios está formando en nosotros que nosotros todavía no hemos podido entender? ¿Qué etapa estamos viviendo de la vida donde todavía podemos decir, Señor, no entiendo lo que tú estás haciendo? Y créame que esa es una de mis preguntas. Yo todavía me pregunto, Señor, ¿qué estás haciendo tú que yo todavía no he podido ver? Porque saben que la palabra, cuando nosotros vamos a la palabra, esto no solamente son historias, estos son situaciones que vivió el pueblo de Dios para Dios revelarse. Entonces Dios quiere revelarse a nuestras vidas y nosotros todos los días debemos preguntarnos, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Hacia dónde Dios quiere guiarme? Porque saben que nosotros aun cuando oramos no son monólogos. Cuando nosotros oramos es algo activo donde nosotros hablamos, pero Dios nos responde. Porque veamos lo que dice, Dios escucha el clamor de su pueblo. Segundo, cuando estamos frente a un mar rojo personal, porque todos pasamos, a veces estamos en tiempos personales de nuestra vida, todos enfrentamos momentos donde humanamente no hay salida. No tenemos salida a muchas situaciones, problemas financieros, crisis familiares, enfermedades, decisiones imposibles, relaciones equivocadas, pero antes de buscar una solución, ¿qué debemos hacer? Buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Cuando estamos frente a ese mar rojo, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿hacia dónde debo ir? Señor, ¿hacia dónde debemos caminar? A veces todo el mundo nos dice, no, no, no. ¿Y qué hacemos nosotros? Como el pueblo de Israel, sí. Nos metemos en situaciones que no deberíamos meternos. Lo que tenemos que a veces pensar es, ¿por qué todo el mundo me dice no? ¿Por qué todo el mundo puede ver y yo no puedo ver? Ahí es donde la primera señal o la primera bandera para uno decir, me voy a detener y voy a buscar la voz de Dios. Porque el problema no es solamente el mar, el problema es movernos sin la dirección de Dios. Entonces no podemos reaccionar o no podemos movernos solamente con emociones, no podemos tomar decisiones aun cuando estamos con pánico, cuando estamos contentos, cuando estamos emocionados, cuando estamos enamorados. ¿Qué tenemos que hacer? Detenernos, escuchar
y luego avanzar, porque no todo lo que parece urgente viene de Dios. Siempre tenemos, cuando estamos frente a cualquier situación, detenernos y buscar, oír la voz de Dios. Y la voz de Dios es tan clara porque Dios nunca nos va a responder algo que va en contra de su palabra. Dios nunca nos va a decir que nos metamos en una relación donde, ¿qué dice la palabra aún? Dice, no nos unamos en yugo desigual. Cuando hacemos un negocio que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, decimos, vamos a orar. Simplemente la palabra dice, no hagamos nada que vaya en contra de la ley de Dios ni la ley de los hombres. Entonces esa es nuestra respuesta. Dios nunca nos va a pedir, ni nunca nos va a decir avance cuando vamos en contra de Dios. Tercero, cuando el pasado nos persigue. A veces nosotros tenemos a Egipto detrás de nosotros. Muchas personas ya salieron de relaciones tóxicas, salieron de hábitos pecaminosos, de hábitos destructivos, de etapas de pecado, pero cuando viene la presión, ¿qué quieren? Volver nuevamente a su pasado, volver nuevamente a Egipto donde fueron esclavos. Entonces no podemos idealizar lo que Dios ya nosotros nos sacó de ese pasado, pero a veces nosotros idealizamos todas esas cosas que vivimos en el pasado. Israel quería regresar a Egipto, no porque era bueno, sino porque era algo que ya conocían. Y nosotros a veces queremos volver a lo conocido, aunque estaba mal, pero queremos volver ahí. Lo conocido da una falsa seguridad, pero lo conocido también puede ser una esclavitud. Entonces quiero invitarlos para que ustedes hagan una lista de lo que Dios ya te liberó. Y recuérdalo cuando tú quieres volver a retroceder. Y eso sí quiero invitarlos, hagan una lista hoy de que Dios ya me liberó, pero yo quiero seguir otra vez ahí siendo esclavo. Y cuando queramos volver, vayamos a esa lista y veamos, ya Dios me liberó de esto. Ya Dios me sacó de la esclavitud. Cuarto, cuando Dios nos pide avanzar sin ni siquiera nosotros ver el camino. Así como le dijo Dios a Moisés, le dijo, dígale al pueblo que marche. Y sabían ustedes que esto es algo muy fuerte, es una verdad fuerte, porque Dios no abrió el mar primero. Él les dijo primero, ¿qué les dijo primero? Caminen. Qué fácil hubiera sido para el pueblo de Israel cuando llegan frente al mar y el mar se abre y ellos pasan. Dios les dijo, caminen aún cuando el mar estaba cerrado. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, caminar aún sin ver, creyendo a Dios. Porque la fe no espera una evidencia, no espera algo claro, sino la fe responde porque ya Dios habló. No necesitamos ver todo el plan de Dios, así como con Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿le dijo para dónde? Él no le reveló para dónde, le dijo, marche, váyase con su familia, ¿hacia dónde? A la tierra que yo le mostraré. Entonces, ver todo el plan, no necesitamos ver todo el plan, necesitamos obedecer el siguiente paso que Dios quiere que nosotros demos. Por ejemplo, a veces perdonar, aunque no sintamos hacerlo. Por lo menos, dar un paso de fe en el propósito, soltar algo que Dios ya nos pidió que dejáramos. Dios no te revela el camino completo, Dios te revela el siguiente paso. Dios a veces ya nos ha dicho que dejemos algo y nosotros todavía decimos, sí, no lo dejo, no lo dejo. La fe es obrar sin nosotros ver. Quinto, cuando Dios está obrando y tú no ves nada. El texto dice que el viento sopló toda la noche y significa que mientras Israel esperaba, Dios ya estaba trabajando. Necesitamos aprender a confiar en los procesos invisibles de Dios, aunque no veamos, Dios está trabajando. Dios está obrando, aunque nosotros no lo vemos. Los silencios de Dios, cuando Dios está en silencio, no es que está ausente, es que la espera nos está formando. Él nos está diciendo, espere, yo lo voy a hacer. Pero en lugar de desesperarnos, debemos fortalecernos en la fe, orar, confiar en sus promesas y mantenernos firmes con Dios. Sexto, cuando Dios convierte tu crisis en testimonio. El mismo mar que parecía un problema se convirtió en un milagro. No definamos la situación en la que estamos viviendo por cómo empezamos, sino lo que Dios puede hacer en medio de lo que nosotros vivimos, en medio de cada crisis, porque nuestro dolor puede convertirse en el propósito que Dios tiene para nosotros. La prueba por la que nosotros pasamos puede convertirse en testimonio, porque lo que hoy amenaza
Mañana es un momento para glorificar a Dios. Y séptimo, cuando Dios cierra definitivamente tu pasado. ¿Saben que nosotros debemos dejar el pasado en el pasado? Nosotros no podemos, ¿para qué Dios nos permite ver al pasado? Para ver de dónde nos sacó, pero nosotros no podemos todo el tiempo vivir en lo que nosotros vivimos, porque el mar no solamente se abrió, el mar se cerró. Entonces, así mismo, en el pasado, lo que vivimos ya quedó en el pasado, cerremos el pasado. Y esto es importante, porque Dios deja que Dios cierre, dejemos que Dios cierre lo que tú no puedes volver a abrir. No regresemos a ciclos que Dios ya terminó. No reconstruyamos lo que Dios destruyó. Identifiquemos cuáles son los Egiptos que hay en nuestra vida, que aún nosotros queremos todavía mantener abiertos, y entreguémoslos completamente a Dios. Y en esta serie que comenzamos de Dios de Milagros, queremos invitarlos para que de aquí en adelante las personas puedan dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de un milagro de lo que Dios ha hecho. Entonces quiero abrir este espacio para saber si alguien tiene algún milagro que compartir. Sí, yo sabía que era Giselle. Y sé cuál es. Giselle, si nos quiere compartir ese milagro, porque queremos aún en esta serie de compartir milagros a través de lo que Dios hace, inspirar a otras personas en que nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es milagroso, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de ahora. Buenas tardes. Y hay muchos milagros que Dios me ha permitido ver en mi vida, pero la más reciente es, estaba compartiendo a la pastora sobre mi hijo Joshua. Mi hijo Joshua es un muchacho joven de 21 años, aunque se crió en la iglesia con nosotros. Cuando ya tuvo su edad y se fue de la casa, él se ha apartado de los caminos del Señor, y obviamente como madre eso me trae mucha tristeza, porque quiero que todos mis hijos conozcan al Señor. Entonces Joshua, cuando se fue de la casa, él le ha ido muy bien profesionalmente, pero igual para mí es más importante que conozca al Señor. Entonces siempre he tratado les mando versículos de lo que yo leo todos los días, y ya ha sido, yo creo que como 6 meses que empecé un group chat con los muchachos, mi hija, mis hijos, la novia de mis 2 hijos. Y esta última semana Joshua ha compartido conmigo que él también está buscando al Señor, su palabra, que él se está acercando más a él, y que él reconoce que Dios siempre ha estado con él, que Dios es su Padre, y que le da a Dios toda la gracia por lo que está haciendo en su vida, con su negocio. Él lo ve en cada aspecto, y Joshua se está acercando al Señor, que aún hasta me preguntó el otro día, porque él está viviendo con su novia y ya le he dicho que, o sea, eso no agrada a Dios, y me dijo que se quiere casar con ella. Entonces me llamó para pedirme que cómo él puede empezar ese proceso de pedirle a ella matrimonio, pero le expliqué que primero lo ponga en oración, y que gloria a Dios que Dios está ahí tocando su corazón y corrigiéndolo para que él no siga viviendo en su pecado. Entonces para mí eso es un milagro, que Dios está abriendo sus ojos, tocando su corazón, para que él quiere agradar a Dios con su vida, y para mí eso es un milagro, y le doy gracias a Dios por ese milagro, que sé que a través de él también Dios va a alcanzar a mi hijo mayor y a mi hija también. Ella ya está en los caminos, pero Dios está ahí trabajando en ella, y para mí es un milagro. Amén. Amén, amén. Y verdad, quiero invitarlos para que nosotros le demos gracias a Dios, porque pienso que Joshua en este momento lo que quiere es agradar a Dios. Él pudiera seguir viviendo con su novia, sin embargo quiere hacer las cosas correctas, y sé que a través de de esta decisión que él ha tomado, Dios, cuántas personas a través de esto, de qué manera se glorificará en la vida de él, en la vida de su familia, en la familia de su novia. Entonces, por eso queremos abrir este espacio para inspirar a los que nos están escuchando, los que están con nosotros, pero también los que están escuchando. Dios es un Dios de milagros,
Y Dios todavía está haciendo milagros hoy y lo seguirá haciendo. También quiero invitarlos para, si hay alguien que necesite un milagro en este día. Si hay alguien que necesite un milagro, levante su mano y vamos a orar por un milagro. Todos. Entonces vamos a orar por un milagro. Vamos a orar para que esta semana podamos ver esos milagros de Dios en nuestra vida. Y que nosotros tengamos esa expectativa. La palabra no es solamente juicio. La palabra de Dios es amor, porque Dios nos rescató por amor. Pero a través de todos estos milagros, nosotros tengamos una fe en que Dios, así como obró en el pasado, para mostrarles, a revelarles a ellos su carácter, Dios va a obrar milagros en nuestra vida. Yo sé que aquí necesitamos milagros en la familia, milagros financieros, milagros de trabajo, milagros en nuestros hijos, pero tengamos esa expectativa, esa perspectiva de ver a un Dios poderoso obrando en nuestra vida. Invitarlos para la próxima semana, lo mismo. Algún milagro que usted quiera compartir, sea valiente como Giselle y venga y comparta ese milagro para que nosotros podamos inspirar a otros para que verdaderamente quieran conocer a ese Dios que tenemos, que el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. Voy a invitarlos a que cerremos nuestros ojos, que terminemos este mensaje en oración. Dios, hoy cada uno de nosotros estamos en algún punto de este capítulo. Hay algunos, Dios, que estamos saliendo de Egipto, otros estamos frente al mar, otros estamos caminando en medio de él, otros estamos viendo cómo Dios cierra nuestro pasado, pero cualquiera del camino, el tipo del camino en el que estamos bajo el mismo principio. Dios sigue haciendo caminos donde no los hay. Así que hoy quiero invitarlos a que nosotros pongamos delante de Dios en el momento que podamos encontrarnos y podamos ser valientes, así como Moisés dijo, caminen, no tengan miedo, caminen, avancen. Dios, ayúdanos a avanzar en nuestra vida espiritual, oh Dios, en cualquier etapa del camino en el que estemos. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a apasionarnos de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, aún a dejar todo el pasado atrás. Ayúdanos, oh Dios, a no vivir esclavos, Señor, en Egipto, Dios, en relaciones, en circunstancias, sino ayúdanos, Señor, a ser libres, Dios, de todo nuestro pasado. Ayúdanos, oh Dios, a verte, Señor, obrar. Ayúdanos, Señor, a responder, Dios, por fe, Señor Dios, que nuestra fe sea una fe activa, que nosotros podamos caminar sin ver, que podamos ser obedientes, que no queramos, Señor, ir en contra de lo que ya tú, Señor, estableciste, oh Dios. Ayúdanos a ver a ese Dios todopoderoso, Señor Dios, que nosotros podamos ver a nuestro Dios obrando, Señor, milagros en nuestra vida. El milagro que cada uno de los que estamos aquí necesitemos, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios, que en medio, Señor, de que tú haces el milagro, Dios, tú, Señor, te estás revelando a nosotros. Tú sabes, Señor, si tenemos que esperar. Tú sabes, oh Dios, si debemos avanzar. Tú sabes, oh Dios, si tenemos, Señor, que mirar en nuestro interior, Señor, y aún, Señor Dios, Padre, aún cancelar, Señor, tantas cosas que en nuestra vida no están bien, oh Dios. Queremos, Señor, motivarnos, Señor, en el Dios que nosotros tenemos, no en las circunstancias, no apoyarnos, Señor, en el trabajo, en las posesiones, en el dinero, en relaciones, sino queremos, Señor, apoyarnos en ti, queremos, Señor, enamorarnos de ti, queremos, Señor Dios, apasionarnos de ti, oh Dios. Señor, esta semana, Señor, ayúdanos a compartir con otros, oh Dios, de nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, a compartir de ese Dios poderoso que nosotros tenemos. Y ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a poder rendirnos, Señor, totalmente a ti, oh Dios. Ponemos, Señor, este día en tus manos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.